Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Flavillanes y en este video les enseñaré a cómo realizar validaciones, ya sea por vista, simplemente por el XHTML o también por el controlador y una validación customizable. Bien. Primeramente, lo que estamos tratando de hacer es que nuestros datos que queremos llevar al servidor no sea no sea redirigido, ya sea con un formato mal hecho o con datos que no debería de estar ahí, ¿no? El tipo de datos que no debería de estar ahí. Por ejemplo, si se trata de un DNI, no debería de ingresar pues letras, ¿no? Solamente números. Y el tamaño pues que sea de 8. Para ello pues sirven las validaciones. De ese modo pues no llega al servidor, simplemente se queda, se estanca a mitad para así informarle al usuario que lo que está insertando pues no es posible, ¿no? Bien, para ello vamos a utilizar esta etiqueta que es el validator y algunos métodos que es el face validator, el named y el session scope y algunos enlaces de apoyo. En este caso hice esta vista en el cual lo que va a suceder es que a la hora de ayudarle a guardar, me va a decir que debería de ingresar datos aquí, ya que está vacío, o también que el tamaño pues debe ser mayor a 2. En este caso, si le doy a guardar, pues se necesita un valor, ¿no? Sí o sí debo de ingresar un valor a estos dos campos. Y si yo le doy pues un 12, bueno, aquí mismos datos, pues ahí sí está todo normal, ¿cierto? Pero si yo solamente le doy tamaño, pues ahí dice, ¿no? Que la validación está errónea, ya que el largo debe ser mínimo de 2. Vamos a poner cualquier cosa aquí y ya está, ¿no? Bien, esa es una validación básica. Ya lo hice por el tema de tiempo y está hecho de esta manera, en donde que la validación que hace eso de requerir es con el atributo requerit, debe estar en true, y el mensaje requerido es que es pues, el que usted desea, ¿no? En este caso puse se necesita un valor. Y después pues sigue la etiqueta dentro del input que es validate length, el cual el atributo que tiene es de mínimo 2. De este modo, pues puedo yo hacer, ¿no? Que el mínimo de valor que necesita es por ejemplo, para el NI, ¿no? El mínimo de valor debería de ser un 8 y el máximo también un 8. Y un mensaje, ¿no? Donde se muestra todo eso. Y al final, pues en el botón actualizamos el mensaje con su ID, los mensajes para así nosotros saber, ¿no? Que ahí debe de validarse. En nuestro modelo tenemos tanto los 4 campos que necesitamos en nuestra base de datos, que es el nombre, apellido, correo y contraseña. Tenemos otra clase que es el DAO, usuario DAO, donde que vamos a realizar la consulta de validación. Y después, pues nuestro controlador que está instanciado está instanciando la clase usuario y la clase usuario DAO. Bien, para ello aquí hay un método que va a estar vacío llamado validar usuario con su try catch. Y aquí en el input lo que vamos a hacer es eh, almacenar, ¿no? Lo que hay en nuestro modelo. Para eso ponemos valve, Michi y de llaves. Y aquí ponemos el nombre de cómo está llamado la clase para la sesión. En nuestro caso es control C. Aquí escribimos control C, punto, el modelo, ¿no? En nuestro caso lo instanciamos con el nombre uso. Y después aquí, pues, sacamos el nombre. Y de lo mismo va a ser para el input. Hacemos esto y en vez de nombre, pues va a ser apellido. Apellido. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer ahora es irse al DAO. Y en el DAO, pues vamos a realizar nuestro método. Ahora, el método que vamos a realizar es pues el de validar usuario, donde que le va a validar que el nombre y su apellido no estén repitiéndose en la base de datos, ¿no? Es una validación simple y lo haremos de la siguiente forma. Hacemos un método, que es un método retornable. Va a retornarme un entero
y se va a llamar pues validar usuario. Dentro de aquí lo que quiero es de parámetro que me entregue el modelo usuario, el objeto usuario mejor dicho, y también me entregue eh, un entero. En mi caso le llamaré caso. Bien, y esto pues como es un public int, me tiene que retornar un entero. Aquí nos va a retornar caso. Entonces aquí declaramos un string llamado SQL y aquí pues va a realizar la consulta, ¿no? Para ello entonces lo que quiero es que de la base de datos lo que haga es que con el nombre y con el apellido me saque un ID, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el nombre Pedro y el apellido Collazos, me debería de sacar el ID 1. Ahora, si es que no me saca el ID, significa pues que no existe Pedro Collazos en la base de datos. Así que pues ahí es donde caeríamos la jugada de la validación. Entonces, nuestra consulta sería la siguiente. Un select from, perdón, un select ID uso, ¿no? Como se llama nuestro campo ID en nuestra base de datos de usuario, ¿no? De mi tabla usuario, donde numper sea igual a el símbolo de el símbolo de pregunta y appper sea igual a y listo. Esa sería nuestra consulta, ¿no? Después de eso, pues hacemos un prepared statement. En nuestro caso, pues vamos a llamarle PS y vamos a realizar el método conectar y vamos a llamarnos la consulta SQL. Bien, a ver, también entonces nos va a decir que que debemos añadir nuestro método, perdón, un throw exception. En este caso no, porque no estamos utilizando un try catch. Entonces ahora haremos que el SPS va a grabar un string, ¿no? Con el siguiente, ¿no? En este caso, pues el index va a ser 1, el primer símbolo de pregunta, de cierre de pregunta, y aquí pues vamos a enviar lo que tenemos almacenado en nuestro modelo. En este caso, pues va a ser nombre, ¿no? Y hacemos lo mismo para apellido, ¿no? Aquí voy a copiar el index 2, appper, y aquí pues va a ser apellido. Este apellido. Una vez hecho esto, pues lo que vamos a hacer ahora es que hacemos un set, vamos a llamarle rs, va a ser igual a ps. Y vamos a ejecutar la consulta. Entonces acá decimos, si rs.next, ¿no? Ahí hay algo. Caso, pues va a ser igual a 1. Entonces, ese es el método básico. Si en el caso de que se prepara la consulta y se ejecuta y nos bota que existe un ID dentro de esa consulta que hemos hecho, lo que va a pasar es que el caso pues ahora va a ser 1. Entonces de ese modo en el controlador vamos a hacer la jugada de que si caso es 1 pues significa que hay algo, ¿no? Y en el caso sea 0 pues que no. Así que ahora vamos al controlador y dentro del controlador hacemos pues nuestro método que hemos hecho en el DAO, validar usuario, ¿no? Y aquí insertamos uso, ¿no? El modelo usuario. Y también antes de esto, pues hacemos una variable en mi caso se llama caso. Va a ser igual a 0. Y aquí insertamos caso. Una vez que se inserta caso,
aquí va a ser igual a eso, ¿no? A caso. Ya de este modo, pues si caso va a ser cero, si todo esto pues nos bota algo que no existe, ¿no? Y si en el caso sea uno, pues aquí nos va a decir pues que no, que existe en la base de datos lo que estamos insertando. Para ello, pues vamos a utilizar un switch para caso. Bien, una vez que ya hemos terminado el método y ya tenemos los casos y también la validación, hacemos lo siguiente, ¿no? Aquí ya habíamos dicho pues que tanto el cero como en el uno, pues el cero significa que no existe estos datos en la base de datos y el uno pues de que sí existe. Así que empezamos con el uno. Ponemos pues, vamos a crear un mensaje, ¿no? Que se vea. Face context. Punto. Current instance. Punto. Añádeme mensaje. Aquí va a ser null. Y aquí pues va a ser un nuevo faces search. Pues, todo esto aquí. Y aquí pues va a ser igual faces search. Punto. Aquí vamos a tener el error, ¿no? Para que esté de color rojo el mensaje. Y aquí en la cabecera pues error, por ejemplo. Y en el detalle, usuario existente. Usuario existente. Esto lo copiamos también para el caso cero, pero pues en nuestro caso no va a ser un error. Por ejemplo, un info. Donde que nos diga, bien, por ejemplo, bien, usuario no existente, ¿no? Por ejemplo. Ya está. Entonces, esta sería la validación para saber si un usuario existe o no. Y ya, pues conforme a sus necesidades de ustedes, por ejemplo, ¿no? En el caso cero, si es un registro de datos, pues dirían, ¿no? Acá haría su método de registrar, ¿no? Y si es que existe, pues no te va a ejecutar el método de registrar, simplemente pues te va a registrar, te va a mandar el mensaje de que ya existe los datos, ¿no? Estás ingresando. Y le dejo de ejemplo, ¿no? Método de registrar. Aquí insertas tu método de registrar y con eso pues ya te obvias de insertar datos iguales en la base de datos. Así que vamos a actualizar. Y ahora sí, si nosotros aquí ponemos Pedro Collazos, le damos. Ahí está, error, usuario existente. Y si en el caso, pues le pongamos a otro que no esté en la base de datos, por ejemplo, Samuel Pérez. Pues ahora sí, ¿no? Bien, usuario no existente. Una vez hecho esto, pues ahora lo que haremos es una validación customizable. De igual forma, copiamos todo esto, lo pegamos aquí y ahora pues añadimos un nuevo campo, ¿no? Que va a ser el de correo. En mi caso lo voy a cortar para así poder avanzar más rápido. Bien, ahora hemos añadido un nuevo campo que es el de correo. De igual forma, ¿no? Se va a insertar en nuestro modelo correo, va a ser requerido y el tamaño de validación va a ser mínimo de 10. Pero, pues ese es el caso, ¿no? Que si, por ejemplo, yo pongo un correo no existente, a ver, para no confundirnos, voy a comentar esto. Si yo pongo aquí un correo, pues de este modo, eso no es un correo, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hacer una validación, pues que nos diga que aquí debería de tener el correo, un formato verdadero de un correo, que es llevar el arroba,
llevar el punto y com al final, ¿no? O un punto y alguna otra palabra, ¿no? Por ejemplo, punto P y así. Bien. Para ello, entonces, vamos a crear un nuevo paquete. En mi caso, le llamé validate. Y aquí vamos a crear una nueva clase. Aquí el nombre de la clase, pues puede ser el que ustedes también deseen, pero es mejor, ¿no? Si le ponen el nombre, pues, una, de un, de un correo, ¿no? De lo que vamos a hacer. Correo V, por ejemplo. Ese va a ser el nombre de mi clase. Le damos a finish. Y aquí está. Entonces ahora vamos a hacer que esta clase se implemente de validator. Entonces, pues, como está implementado de validator, sí o sí debemos de importar el validator y también debemos de implementar sus métodos abstractos. Este es el método abstracto de un validator y aquí adentro, pues, vamos a hacer la jugada, ¿no? Antes de eso, aquí arriba haremos el arroba face validator, cual vamos a llamarle correo V, de igual forma. Y vamos a importar, ¿no? Bien, entonces aquí dentro de este método validate, vamos a ponerle nuestro objeto, ¿no? En este caso se llama, yo siempre le pongo valor, de valor. Y hacemos lo siguiente. Ahora creamos otra instancia de pattern. Vamos a llamar igual, pattern. Ahora pattern.compile. Y aquí adentro pues vamos a ponerle el nombre de una variable. Así que aquí arriba vamos a crear una variable estática, public static. Y pues como no va a cambiar no va a cambiar la variable en nada, o sea, tal como la declaramos va a seguir, pues vamos a ponerle final, ¿no? Y es un string. Esto pues va a ser igual a, aquí bueno, el nombre. El nombre pues vamos a ponerle, por ejemplo, email validator. Y aquí pues tenemos que poner los caracteres que va a hacer la jugada para que el formato de un correo pues sea correcto. En el caso de nosotros es el siguiente. Ok, y estos son los siguientes caracteres que harán la jugada, ¿no? De la validación. Aquí importamos pattern. Y aquí adentro pues ponemos nuestra variable, ¿no? Email validator. Una vez hecho esto, ahora hacemos otra variable que se llame, por ejemplo, correo. Y aquí adentro, pues vamos a parsear primero, ¿no? A un string, nuestro valor, ¿no? De objeto. Ahí está. Value va a ser parseado. Y dentro de todo esto, pues, hacer un punto tree. Ya está. Y vamos a decirle, ¿no? Si, pues, correo está vacío, pues, en este caso no va a pasar nada. Lo vamos a dejar así. Pero si no, o sea que si tiene algo, pues aquí es donde que debemos hacer que nos verifique, ¿no? Si el formato es el correcto. Y si no, va a pasar lo siguiente, y es que aquí haremos la jugada del formato, ¿no? Hacemos un matcher, le llamamos matcher, igual aquí a pattern, a nuestro pattern, punto, matcher, y aquí enviamos nuestra variable correo. E importamos. Y aquí decimos, ¿no? Sí, es diferente el matcher punto
matches, ¿no? Todo lo que estamos viendo aquí, que nos formule bien el formato. Si todo esto es pues diferente, entonces añádame un mensaje, ¿no? Vamos a hacer ahora un mensaje, face message. Um, face message. Vamos a llamarle MSG. Va a ser igual a new faces message. Y aquí de igual forma, ¿no? Esto, que hagamos un faces message punto el severity error. En nuestra cabecera estaría, por ejemplo, error. Y aquí en el detalle que se llame correo inválido, coma. Y al final pues hacemos un throw, ¿no? Throw new validator. Y aquí adentro pues va a ir MSG. Guardamos. Y ahora pues en nuestra vista. Bien, una vez hecho eso, ahora debajo de la etiqueta validate link en nuestro input, vamos a hacer nuestra etiqueta validator. Y aquí vamos a ponerle un validator ID. Y ahí ponemos el nombre del name que hemos puesto en nuestro clase de correo. En este caso se llama correo V. Le damos y con eso estaría ya nuestra validación customizable. Entonces si ahora ponemos, por ejemplo, el nombre Alonso Llanes, y el correo, no cualquiera. Lo que va a pasar es que nos va a mandar un error, ¿no? Correo inválido. Y si es que lo queremos, pues, poner como debe de ser el formato de correo, por ejemplo, alonso@gmail.com, pues ya no nos da el mensaje de correo inválido, ¿no? Pero si, por ejemplo, no hacemos así, pues el correo es inválido. Bien, esa vendría siendo la validación customizable. Aquí me olvidé cambiarle de nombre. Validación customizable. Y pues de ese modo pues, ustedes pueden realizar varias validaciones customizables